¿Qué secretos ocultos del pasado aguardan tras milenios de silencio? Desde fotos inéditas hasta objetos arqueológicos increíbles. En este video, nos sumergimos en los descubrimientos históricos más enigmáticos y reveladores que han desconcertado a los expertos. Número 17. La Piedra de Cochno. Situada cerca de Glasgow, Escocia, la Piedra de Cochno es una gran losa de arenisca que mide 12 por 12 metros. Esta losa de piedra se descubrió en 1887 y enseguida llamó la atención de los arqueólogos por las marcas en forma de copa y anillo que la rodean. Se trata de una serie de círculos concéntricos y hendiduras excavadas en la superficie de la roca. Muchos historiadores y arqueólogos ansiaban conocer su significado. Desgraciadamente, estudiar la piedra Cochno fue una tarea difícil. A pesar de haber sido desenterrado en 1887, el artefacto fue enterrado de nuevo para protegerlo del vandalismo y de nuevos daños. No fue hasta 2016 cuando se desenterró temporalmente con fines de estudio y registro. Durante su breve reaparición, los investigadores utilizaron tecnología moderna, como la imagen 3D, para registrar y estudiar las tallas con increíble detalle. Esta cartografía digital ha abierto nuevas vías de interpretación y comprensión, proporcionando un salvavidas digital para preservar su legado. En la actualidad, mientras la piedra del Cochno permanece enterrada para protegerla, prosiguen el debate y la investigación sobre el significado de sus grabados y la mejor manera de preservar una pieza tan importante de la historia. El hombre más desafortunado. Satomu Yamaguchi era un ingeniero corriente. Sin embargo, en 1945, se hizo conocido como uno de los hombres más desafortunados del mundo. Todo comenzó el 6 de agosto de 1945. Ese día, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. Casualmente, Yamaguchi estaba destinado allí en ese momento. Yamaguchi se encontraba a unos 3 kilómetros del hipocentro de la bomba cuando se produjo la explosión. A pesar de sufrir graves quemaduras y quedar temporalmente ciego, sobrevivió a la explosión inicial. Imagínense el caos, la confusión y el terror de un momento así. Sobrevivir a algo tan devastador, pensando que es lo peor que podrías experimentar. Yamaguchi no sabía que el calvario estaba lejos de terminar. Tras pasar una noche en Hiroshima, regresó a su ciudad natal. Y no te vas a creer de dónde era. Nagasaki. Sí, la misma ciudad que solo 3 días después, el 9 de agosto de 1945, sufriría el segundo bombardeo atómico. Ese día, Yamaguchi estaba en la oficina explicando la destrucción que había presenciado en Hiroshima a su jefe, que no podía hacerse a la idea de que una sola bomba causara daños tan catastróficos. Mientras describía los hechos, lo inimaginable volvió a suceder. La segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki 2 veces en 3 días. Yamaguchi estuvo a un par de kilómetros de la zona cero de una explosión atómica y sobrevivió 2 veces. Después de Nagasaki, a pesar de sus heridas, siguió buscando a su familia, que afortunadamente también sobrevivió al bombardeo. Las experiencias de Yamaguchi le convirtieron en un poderoso defensor del desarme nuclear. No quería que nadie más sufriera lo mismo que él, y dedicó gran parte de su vida a asegurarse de que el mundo recordara los horrores de las armas nucleares y luchara por un futuro en el que no se volvieran a utilizar. La peste danzante. Imagínese un misterioso fenómeno en 1518, justo en lo que ahora llamamos Francia, en el que la gente bailaba hasta morir. Sí, lo ha oído bien. Una plaga de baile. Todo empezó inocentemente cuando una mujer empezó a bailar desenfrenadamente por las calles. ¿El truco? No paró, ni en una semana. Y no estaba sola. Pronto, 3 docenas más se unieron a la fiesta del baile, y para agosto, la asombrosa cifra de 400 personas había sucumbido a la fiebre del baile. Pero aquí está lo bueno. No lo hacían por elección. Parecía que no podían parar. Y ahí es donde las cosas cambiaron de divertidas a francamente espeluznantes. Imagínese bailar sin parar, su cuerpo ansiando un descanso, pero usted simplemente no puede darle a la pausa. Es como si un maratón de baile se convirtiera en una pesadilla. Lo que es aún más espeluznante es que, a día de hoy, nadie puede precisar exactamente qué desencadenó esta extraña pandemia. Todo lo que sabemos
es que finalmente se detuvo. Pero la incertidumbre que rodea su origen es suficiente para provocar escalofríos. Para aumentar el misterio, existen informes contradictorios sobre el número de muertes causadas por esta epidemia de baile. Algunos dicen que provocaba ataques al corazón, mientras que otros insisten en que la gente bailaba hasta morir prematuramente. Era un baile tan intenso que se convirtió en una actividad letal. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente, la teoría predominante apunta a la histeria generalizada como culpable. Imagine un frenesí colectivo extendiéndose como un reguero de pólvora, obligando a la gente a bailar hasta caer rendida. Es como una escena sacada directamente de una película de terror histórica. Así que la próxima vez que se lance a la pista de baile, dé gracias de que sea por elección propia y no porque una misteriosa plaga le obligue a moverse contra su voluntad. Atlit Jam. A unos 12 metros bajo el mar Mediterráneo se encuentra una misteriosa disposición de piedras anterior a Stonehenge, el Atlit Jam, descubierto en 1984. Este yacimiento data de hace unos 9.000 años, lo que lo sitúa al final de la última glaciación. Esto significa que el lugar donde se encuentra, que ahora está sumergido en el agua, fue en su día un pedazo de tierra accesible. Este yacimiento prehistórico incluye estructuras bien conservadas, como casas de piedra y un misterioso círculo de piedras que algunos han bautizado como el Stonehenge de Levante. Atlit Jam era un tesoro arqueológico con muchas herramientas en sus alrededores, e incluso tenía restos de plantas y animales que antaño prosperaron en la zona. Sin embargo, esta formación es algo más que un círculo de piedras. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de Atlit Jam es la evidencia de prácticas avanzadas como la agricultura y la domesticación de animales, anteriores a muchos desarrollos conocidos de tales actividades en la región. Había pozos de almacenamiento de grano llenos de cebada silvestre, trigo y legumbres, lo que demuestra que estos pueblos fueron de los primeros en pasar de la caza y la recolección a la agricultura. Pero quizá el aspecto más conmovedor y humano del Atlit Jam sean las tumbas. Se han descubierto más de 65 restos humanos, lo que ha permitido a los investigadores estudiar a los antiguos habitantes de la zona. La naturaleza por encima de los humanos. Genghis Khan es un nombre familiar para la mayoría de nosotros. Al fin y al cabo, es uno de los nombres más destacados de la historia de la humanidad. Era conocido por sus historias de conquista, destrucción y batallas. Uno de los hechos menos conocidos sobre él, sin embargo, es el hecho de que su conquista erradicó a suficientes personas como para tener un gran impacto en nuestro planeta. Sí, has oído bien. A lo largo del siglo XIII, sus campañas por Asia no solo reconfiguraron el paisaje geopolítico, sino que también, como sugieren estudios recientes, tuvieron un impacto significativo, aunque indirecto, en el clima de la Tierra. Los ejércitos de Genghis Khan fueron responsables de la muerte de millones de personas. Los historiadores estiman que las invasiones mongolas provocaron la muerte de casi 40 millones de personas en Asia y Europa. Es una cifra asombrosa y difícil de comprender, ya que representa a una gran parte de la humanidad de la época. Esta disminución masiva de la población humana tuvo una consecuencia medioambiental imprevista. Con menos gente, grandes extensiones de tierra cultivada fueron abandonadas y convertidas en bosques. Los árboles, como sabemos, son como los pulmones de la Tierra. Absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, que es crucial para regular el clima del planeta. A medida que estos nuevos bosques crecían, empezaron a absorber cada vez más dióxido de carbono de la atmósfera. Investigaciones en revistas científicas han señalado que la reforestación que siguió a las invasiones mongolas podría haber absorbido suficiente dióxido de carbono como para dejar una huella perceptible en el registro climático global. De hecho, algunas estimaciones sugieren que el secuestro de carbono resultante de las conquistas de Genghis Khan podría haber reducido los niveles atmosféricos de dióxido de carbono hasta en 700 millones de toneladas. Este es solo uno de los efectos más inesperados de la conquista de Genghis Khan en la historia. El reinado de Vlad el Empalador. Vlad III, más conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, fue 3 veces gobernante de Valaquia a mediados del siglo XV. Su reinado estuvo marcado por una brutalidad extrema,
en particular por su afición a empalar a sus adversarios en estacas largas y afiladas. Vlad adquirió notoriedad por empalar a miles de soldados otomanos, utilizando este brutal método tanto como arma psicológica como disuasorio táctico contra la invasión más allá del campo de batalla. Vlad fue igualmente duro dentro de su reino, castigando severamente a los mentirosos, ladrones y traidores. Sus métodos incluían la ejecución, la mutilación y la tortura, lo que le granjeó una reputación de gobernante despiadado. Las leyendas que rodean a Vlad el Empalador han dado lugar a numerosos mitos, y algunos incluso establecen paralelismos entre él y el personaje de ficción de Bram Stoker, el conde Drácula. El gobierno de Vlad permite comprender la dura realidad de los conflictos políticos en Europa Oriental durante el siglo XV. En este tumultuoso periodo, la violencia brutal se empleaba con frecuencia, tanto como táctica de conquista como forma de gobierno, mostrando la naturaleza descarnada e implacable de la época. La cara de Harukbut. En lo más profundo de la exuberante selva tropical del Amazonas se encuentra la cara Harukbut, también conocida como rostro Harukbut. Es conocido por una cosa, el hecho de que se parece a un rostro humano. Durante mucho tiempo, arqueólogos e historiadores han debatido si esta roca fue tallada deliberadamente por los colonos de la zona o por la propia naturaleza. Si se pregunta a los Harukbut, un grupo indígena de esta región, esta roca es sagrada y divina para ellos. Esta roca con forma humana representa el espíritu del bosque que vela por su pueblo y por el mundo natural que les rodea. Por desgracia, la zona donde se encuentra la piedra Harukbut se ha visto asolada por la minería ilegal y la deforestación, lo que ha hecho que la gente se preocupe por su seguridad. Al fin y al cabo, aún no sabemos si se trata de un elemento natural o de una creación deliberada. Pero con la destrucción de las áreas que se avecina, esta característica puede ser destruida antes de que podamos obtener nuestra respuesta. El castillo del asesinato. A finales del siglo XIX, Chicago era una ciudad en auge, en rápida expansión y llena de oportunidades. Naturalmente, varios inversores de la zona aprovecharon para establecer edificios rentables. Uno de ellos es Holmes. Holmes era estafador y bígamo, pero sobre todo se le conocería como uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos. Holmes construyó un hotel diseñado para atraer visitantes a la Exposición Mundial Colombiana de 1893 en Chicago. Sin embargo, en realidad era un laberinto lleno de trampas diseñadas por el propio Holmes para desorientar, atrapar y, en última instancia, cobrarse la vida de sus víctimas. Los pisos superiores contienen la vivienda de Holmes y un laberinto de más de 60 habitaciones sin una distribución coherente. Algunas puertas daban a paredes de ladrillo, escaleras que no llevaban a ninguna parte y una serie de toboganes que conducían al sótano. El sótano estaba equipado con una mesa de disección, un crematorio y cubas de ácido, herramientas que Holmes utilizaba para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Algunas víctimas eran asfixiadas en sus habitaciones, equipadas con conductos de gas que Holmes podía controlar. A otras las encerraba en habitaciones insonorizadas y las dejaba morir de hambre o deshidratación. El número real de víctimas de Holmes sigue siendo desconocido, con estimaciones que oscilan entre una docena y más de un centenar. No fue hasta 1894 cuando Holmes fue finalmente capturado. Por extraño que parezca, no fue por las vidas que se cobró, sino por el robo de caballos. No fue hasta 2 años después de este arresto que finalmente fue juzgado, condenado y ejecutado por sus crímenes. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. El asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, no fue solo un incidente trágico. Desencadenó una cadena de acontecimientos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. La Mano Negra, un grupo de nacionalistas serbios, pretendía escindir las provincias eslavas del sur de Austria-Hungría para fusionarlas en una Serbia o Yugoslavia más grande. Gavrilo Princip, miembro de la Mano Negra, intentó lanzar una granada contra el automóvil de Ferdinand en Sarajevo, pero falló. Más tarde, ese mismo día, Princip disparó contra el archiduque y su esposa, lo que provocó un impacto generalizado. Los asesinatos, aunque horripilantes,
desencadenaron una respuesta de las principales naciones europeas, alegando estratagemas políticas, alianzas y tratados contra Austria-Hungría. En pocas semanas, el mundo se vio inmerso en una guerra global. Este acontecimiento puso al descubierto el frágil estado político de Europa, donde una red de conflictos y alianzas creaba un polvorín a punto de estallar. La muerte del archiduque Fernando fue la chispa que encendió esta volátil situación. Este incidente conlleva capas de tristeza, desde la tragedia personal de una pareja asesinada en la flor de la vida, hasta la trágica posibilidad de que millones de personas pudieran morir debido a un efecto dominó. La Primera Guerra Mundial trajo consigo cambios significativos, la alteración de las fronteras nacionales, la caída de imperios y una transformación de la política europea. Sus repercusiones aún resuenan hoy en día, allanando el camino para la Segunda Guerra Mundial y remodelando la historia. Hipogeos de Hal Saflieni. En 1902, los obreros de la construcción tropezaron con lo que se conocería como uno de los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO más notables del mundo. El hipogeo es una estructura subterránea que data aproximadamente del año 4000 a.C., lo que hace que esta maravillosa estructura tenga más de 6000 años de antigüedad. Más concretamente, es uno de los lugares religiosos más antiguos del planeta. Originalmente era un santuario, pero con el tiempo se convirtió en una necrópolis con restos de más de 7000 individuos descubiertos durante su excavación a principios del siglo XX. Los 3 niveles del hipogeo fueron tallados íntegramente en piedra caliza, utilizando cornamentas y piedras. Esto por sí solo hace del hipogeo un impresionante lugar de culto. Con una superficie de 3.300 metros cuadrados, este lugar religioso podía albergar a 7000 personas, o más bien restos, ya que las excavaciones posteriores revelaron esqueletos y restos humanos, lo que convierte al hipogeo no solo en un lugar de culto, sino también en un cementerio. Cada nivel del hipogeo tiene diferentes salas, cámaras y pasadizos. Las paredes tienen un acabado liso y algunas salas están elaboradamente decoradas con espirales y dibujos ocres. Pero quizá lo más asombroso del hipogeo sea la sala del oráculo. Antes de que la civilización moderna dominara la acústica de los lugares de culto, los que construyeron el hipogeo lo hicieron. Primero, si hablas en esta cámara, tu voz se amplifica y se oye en todo el complejo. Los arqueólogos creen que esto pudo haber sido usado para rituales o para comunicarse con lo divino, realzando las voces de los sacerdotes o cantores. Las chicas del radio. Marie Curie descubrió el elemento radio en 1898. Casi 2 décadas más tarde, este elemento se utilizaría como pintura autoluminosa. En 1917, las fábricas de Estados Unidos empezaron a emplear a chicas para pintar a mano relojes que brillaban en la oscuridad. Esta característica fue revolucionaria en su momento, y no habría sido posible sin el radio. Y en una época en la que la producción en masa de objetos pequeños y detallados era imposible sin maquinaria, las fábricas que producían estos relojes, sobre todo las de Orange, Nueva Jersey, y Ottawa, Illinois, no tuvieron más remedio que emplear a mujeres. A estas trabajadoras se les ocultaba la verdadera naturaleza del radio. En lugar de advertir a los trabajadores que llevaran ropa protectora y minimizaran el contacto con la pintura de radio, se les animaba a hacer lo contrario. Al pintar las esferas, el pincel se esparcía. Para evitar que esto ocurriera, se aconsejó a las mujeres que utilizaran los labios y la lengua para dar forma a la brocha hasta dejarla fina. Creyendo que el producto químico que manejaban era seguro, las señoras también lo utilizaban para pintarse las uñas por diversión. Quienes trabajaban en estas fábricas ingerían literalmente radio, una sustancia radiactiva, día tras día. Y por si esto no fuera suficientemente aterrador, sus empleadores les animaban a hacerlo, promocionando los supuestos beneficios del radio para la salud. Las consecuencias del radio fueron duras. Las mujeres empezaron a sufrir una serie de graves problemas de salud, como anemia, fracturas óseas y necrosis de la mandíbula, una enfermedad horriblemente conocida como mandíbula de radio. Pero ahí no acaba la historia. Pasaron años antes de que estos problemas de salud y afecciones se relacionaran con la exposición al radio.
Cuando se descubrió que el radio era el culpable, muchas de estas mujeres ya estaban en una situación desesperada. A pesar de las complicaciones que padecieron, estas mujeres, ante un sufrimiento inimaginable, empezaron a luchar. Llevaron a sus empleadores a los tribunales en una serie de casos históricos que no solo desafiaron a las empresas, sino que también condujeron a cambios significativos en las leyes laborales y las normas de seguridad en el trabajo. Desgraciadamente, fueron necesarias muchas vidas destruidas antes de que se impulsaran leyes y normativas para el radio. En caso de que se lo pregunte, los relojes que ve hoy en día ya no contienen sustancias químicas nocivas, y hoy en día el radio no tiene aplicaciones comerciales, solo se utiliza en aplicaciones específicas, como la radiografía industrial. Esto marca la trágica historia del radio. La Inquisición española. En 1478, los monarcas españoles, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, pusieron en marcha la Inquisición española, un esfuerzo impulsado por el Estado para imponer la conformidad religiosa en todo su reino. Este acontecimiento histórico, a menudo citado como símbolo de la persecución religiosa, tuvo como objetivo inicial a los judíos y más tarde amplió su alcance para incluir a los musulmanes y a aquellos considerados herejes, brujas o una amenaza para la teología católica. Empleando métodos como las ejecuciones públicas, la tortura, los interrogatorios y la vigilancia, la Inquisición dejó una huella indeleble en la historia de España. Los rituales públicos da fe que anunciaban las penas, se convirtieron en espectáculos de castigo y humillación. Las ejecuciones, estimadas entre miles y decenas de miles, a lo largo de sus aproximadamente 350 años de existencia, extendieron su influencia a la América gobernada por los españoles, impactando en las costumbres nativas. Los críticos destacan el excesivo celo, la corrupción y el abuso de autoridad de la Inquisición española, que suprimió el progreso intelectual y cultural y fomentó un clima de miedo. Este capítulo histórico sirve de crudo recordatorio de los peligros del extremismo religioso y del control del Estado sobre las creencias individuales. Es un cuento con moraleja contra las entidades gubernamentales o religiosas que invaden la conciencia y las creencias personales, y pone de relieve el potencial de la persecución sistemática y la intolerancia en la búsqueda de la pureza ideológica. Las figurillas Dogu. Estas son las figurillas Dogu, muchas de las cuales se han encontrado en Japón. Se cree que estas curiosas figuritas humanoides fueron creadas durante el periodo Yomin en Japón, entre 14.000 y 400 a.C. Los Dogu tienen diversas formas y tamaños, pero suelen presentar elaboradas y exageradas formas femeninas con ojos, cinturas y extremidades detalladas. Algunos de los más característicos son los conocidos como Shikoki Dogu, figuras de ojos saltones que tienen la cara en forma de corazón y ojos grandes y saltones que recuerdan a las gafas modernas. A día de hoy, no sabemos con certeza qué simbolizan realmente estas figuras. A menudo se encuentran rotas, lo que ha llevado a algunos a sugerir que se destruían ritualmente después de cumplir su función, que podría haber sido la de alejar enfermedades o desgracias. Sin embargo, algunos creen que los rasgos exagerados de los Dogu aluden a su papel como dioses y diosas de la fertilidad. Dentaduras hechas de dientes de soldados. Hace décadas, perder un diente o dos no era precisamente algo raro. Perder dientes era un problema común, y en comparación con las prácticas dentales actuales, las del pasado eran un poco macabras. Verá, las prótesis dentales de hoy en día suelen estar hechas de resina acrílica. En el pasado, sin embargo, se hacían con dientes, verdaderos dientes humanos. Estos dientes se obtenían de los soldados fallecidos allá por el siglo XVIII y principios del XIX. Estos hombres eran bajas de guerra, y las dentaduras fabricadas con sus dientes se conocían como dientes de Waterloo. La demanda de estas dentaduras estaba impulsada por el azúcar. Sí, el dulce. A medida que el azúcar se hizo más accesible en Europa, los problemas dentales se dispararon. Los ricos, que eran los más golosos, eran también los que podían permitirse el macabro lujo de llevar dentaduras postizas hechas con dientes humanos de verdad. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Del 6 al 9 de agosto de 1945,
Hiroshima y Nagasaki se convirtieron en el primer y único objetivo de las armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos decidió lanzar estas bombas en un intento de forzar la rendición de Japón. El impacto fue devastador. Más de 100 personas perecieron inmediatamente y decenas de miles más sucumbieron a enfermedades relacionadas con la radiación. En los años siguientes, ambas ciudades quedaron en ruinas, dejando un legado de daños medioambientales y sufrimiento humano. El uso de bombas atómicas sigue siendo una de las decisiones más debatidas de la historia militar. Los partidarios argumentan que aceleró el final de la guerra, impidiendo una invasión prolongada de Japón y salvando vidas. Los críticos, sin embargo, la consideran innecesaria y poco ética. Los bombardeos provocaron una reevaluación del papel de la ciencia y la tecnología en la guerra, lo que condujo a los esfuerzos internacionales por el desarme nuclear. Hiroshima y Nagasaki sirven como conmovedores recordatorios del poder destructivo de la invención humana y de los dilemas morales que plantea el progreso tecnológico. Los bombardeos provocaron un cambio en las perspectivas mundiales, suscitando conversaciones sobre la necesidad de moderación, introspección y un firme compromiso con la paz. Los supervivientes, conocidos como hibakusha, se han convertido en influyentes defensores de la paz y el desarme, compartiendo sus historias personales para garantizar que nunca se olviden los horrores de la guerra nuclear. Estos acontecimientos históricos subrayan la urgente importancia de que la humanidad se esfuerce por conseguir un futuro libre del espectro de la aniquilación. El Khat Shebib. Con una extensión de 150 kilómetros, el Khat Shebib es un muro de piedra que se extiende por los desiertos arenosos de Jordania. Se cree que esta antigua estructura lineal se construyó en algún momento del siglo I después de Cristo. Sin embargo, los responsables de su construcción siguen siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que la construyeron los nabateos, el mismo pueblo que esculpió la famosa ciudad de Petra en los acantilados del sur de Jordania. Pero, a diferencia de Petra, la finalidad de Khat Shebib no está tan clara. La muralla en sí es bastante baja, rara vez supera unos metros de altura, y no parece que fuera a constituir una barrera defensiva sólida y formidable. Esta peculiaridad da pie a todo tipo de especulaciones. Algunos historiadores creen que pudo servir como mojón fronterizo, delimitando tierras o territorios tribales. Sin embargo, hay quien piensa que pudo utilizarse para controlar los movimientos de los animales, o incluso como puesto de control de las rutas comerciales, ayudando a regular el comercio y los impuestos en la antigüedad. A pesar de su fascinante presencia, la dorsal Khatcha no ha recibido tanta atención como otras estructuras antiguas de la región, en parte porque no es tan espectacular desde el punto de vista visual como, por ejemplo, una imponente pirámide o un inmenso templo. Quizá por eso, a día de hoy, solo quienes se dedican a la historia de la zona están interesados en desentrañar sus secretos. La espeluznante muñeca de Thomas Edison. A finales del siglo XIX, Thomas Edison, siempre innovador, decidió combinar su revolucionaria tecnología del fonógrafo con algo totalmente inesperado: las muñecas. Se trataba de muñecas revolucionarias que podían hablar. Edison imaginó un nuevo mercado para sus fonógrafos y la oportunidad de convertir sus inventos en un artículo de primera necesidad en los hogares de todo el mundo. Cada muñeca contendría un fonógrafo en miniatura dentro de su cuerpo. Al tocarlo, recitaba canciones infantiles, dando vida al muñeco de una forma nunca vista hasta entonces. Suena encantador, ¿verdad? En teoría sí, pero la realidad era algo sacado de un cuento de terror victoriano. Estas muñecas se introdujeron en 1890. Sin embargo, la tecnología tenía sus límites. La calidad del sonido de los fonógrafos era, para los estándares actuales, increíblemente espeluznante. Las grabaciones eran a menudo confusas y distorsionadas, lo que hacía que las muñecas parecieran más canturrear encantamientos que recitar María tenía un corderito. Y por si los inquietantes sonidos no fueran suficientes, los muñecos no eran precisamente el epítome de la compañía infantil. Fabricadas con cuerpos de metal y cabezas de cera, eran frágiles y, francamente, un poco inquietantes a la vista. No hace falta decir que la aventura de Edison en el negocio de los juguetes fue un gran fracaso.
prediciendo el Titanic. En la historia, hay casos en los que los oráculos y los incidentes peculiares parecen vislumbrar el futuro. Sin embargo, prepárese para un hecho verdaderamente alucinante. Un informe que vaticinaba la desaparición del Titanic se publicó 14 años antes del trágico final del malogrado barco. Todos sabemos que el Titanic, aclamado como insumergible, se enfrentó a una serie de desafortunados acontecimientos, entre los que destaca la colisión con un iceberg, que finalmente condujeron a su catastrófico hundimiento. Pero he aquí el giro. Un libro titulado El naufragio del Titán, del autor estadounidense Morgan Robertson, planteaba un escenario inquietantemente similar una década y media antes de la catástrofe. Esta obra literaria narra el hundimiento del Titán, el mayor barco de pasajeros del mundo, tras una colisión con un iceberg. Sí, ha leído bien. Una colisión con un iceberg lanzada 14 años antes de la catástrofe del Titanic en la vida real. El parecido es poco menos que espeluznante. Realmente le hace reflexionar. ¿Se tropezó este autor con una bola de cristal cósmica? Es un hecho. Y la coincidencia de que el barco del libro y el Titanic real chocaran ambos contra un iceberg, ocurriendo este último suceso 14 años más tarde bajo el mismo nombre, es suficiente para hacer reflexionar a cualquiera. A veces los vínculos históricos se desarrollan de forma que le hacen a uno enarcar una ceja y contemplar los misterios del destino. El reactor nuclear de 1.800 millones de años se encuentra en Oklo, conocido como el primer reactor nuclear del mundo. Y sí, Oklo tiene más de 1.800 millones de años. En 1942 se creó el primer reactor del mundo. Pero Oklo, este reactor nuclear natural, ha estado funcionando antes del avance científico de la humanidad. Este antiguo reactor captó por primera vez la atención de los investigadores en la década de 1970. Los científicos que estudiaban las minas de uranio de la zona notaron algo peculiar. Los niveles del isótopo de uranio 238 eran inusualmente bajos. Ahora bien, para quienes no sean físicos nucleares, el uranio 235 sirve esencialmente para la fisión nuclear. Es lo que los reactores nucleares actuales utilizan para generar energía. Típicamente, el uranio 235 constituye alrededor del 0,72% del uranio natural. Pero en estas muestras de Oklo, era solo alrededor del 0,71%. Esa ligera diferencia desencadenó una enorme investigación. Hace aproximadamente 1.800 millones de años, mucho antes de que existieran los humanos, varios reactores nucleares naturales funcionaban en lo que hoy es Oklo. Naturalmente, esto desató rumores y teorías conspirativas sobre extraterrestres aterrizando en nuestro planeta antes incluso de que existiéramos. Sin embargo, los investigadores afirman que no es así. En lugar de algo artificial, este reactor de 1.800 millones de años se formó de forma natural. Los expertos creen que Oklo fue el resultado de la alta concentración de uranio 235 de la época, concretamente un 3% superior. Pero esto fue suficiente para mantener una reacción nuclear en cadena. ¿Cómo funcionó? No entraré en detalles. Digamos que las condiciones en Oklo eran las adecuadas. Aún así, seguía siendo un misterio cómo este asombroso reactor llegó a ser natural cuando los humanos tardaron siglos en desarrollarlo. La Gran Depresión. La década de 1930 en Estados Unidos estuvo marcada por la Gran Depresión, una época de dificultades económicas en la que las familias de todo el país luchaban por llegar a fin de mes. Al principio, estos sacos no eran más que eso, simples bolsas de arpillera utilizadas para transportar patatas de las granjas a los mercados y tiendas. Pero a medida que la depresión se agravaba, las familias empezaron a darles usos creativos. La tela era un lujo que muchos no podían permitirse, así que los sacos de arpillera se lavaban, cortaban y cosían para hacer ropa, toallas y otros artículos de uso doméstico. Sin embargo, llevar ropa hecha con sacos de patatas era a menudo motivo de vergüenza para los niños en la escuela, señal de la pobreza de sus familias. La muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno es un nombre que resuena por los pasillos de la historia. Más que un conquistador,
Fue un arquitecto, tejiendo carreteras que conectaron naciones y se erigieron como símbolos perdurables de su influencia. Sin embargo, más allá de sus hazañas en la guerra y la construcción, Alejandro desempeñó un papel crucial en el intercambio de conocimientos. Las autopistas que construyó no eran solo físicas, fueron conductos a través de los cuales los griegos absorbieron la sabiduría de diversas culturas, un legado reflejado en artefactos como la piedra de Rosetta. En el fragor de la batalla, Alejandro era inigualable, rara vez saboreaba la derrota. Enfrentado a probabilidades aparentemente insuperables, desplegaba astutamente estrategias que superaban a sus oponentes o creaban la ilusión de una fuerza más formidable. Sin embargo, la conclusión de su vida sigue rodeada de misterio. Aunque el consenso se inclina hacia la enfermedad como causa de su fallecimiento, la naturaleza exacta de esta dolencia sigue siendo un enigma, un curioso giro en la historia de un hombre que exhibió una resistencia sin parangón a lo largo de su vida. Las investigaciones recientes plantean dos posibilidades intrigantes. Una sugiere una enfermedad debilitante que le dejó inmóvil e incapacitado. La otra teoría, más macabra, gira en torno a su enterramiento en vida. En una época en la que los conocimientos médicos distaban mucho de lo que son hoy en día, la parálisis pudo ser tan completa que ni siquiera los profesionales expertos pudieron determinar la presencia de respiración. Imagine la escena, una figura sin vida provocando una respuesta natural para enterrarla. Es una propuesta escalofriante que el gran Alejandro pudiera haber encontrado su fin prematuramente, sepultado por las manos de sus tropas, un recordatorio vívido e inquietante de las incertidumbres que envuelven incluso a las figuras más célebres de la historia. Los traslados forzosos de nativos americanos. Los traslados forzosos de nativos americanos en el siglo XIX, conocidos como el Sendero de las Lágrimas, ensombrecieron la historia de Estados Unidos. Fue un periodo de profundo dolor, con decenas de miles de nativos americanos desarraigados a la fuerza de sus tierras ancestrales como parte de un plan calculado por el gobierno estadounidense. La firma por parte del presidente del gobierno, Andrew Jackson, de la Ley de Traslado de Indios de 1830, marcó el inicio de esta estrategia. Su objetivo era crear espacio para los inmigrantes europeos. La nación cherokee soportó una carga especialmente pesada al verse obligada a abandonar sus tierras ancestrales en el sureste y trasladarse a territorio indio en la actual Oklahoma. El viaje estuvo marcado por un inmenso sufrimiento, muerte y angustia. Las comunidades se desgarraron y las familias quedaron escindidas. Miles de personas perdieron la vida a causa de la desnutrición, la enfermedad y la exposición. El impacto duradero de la deportación se deja sentir en las profundas cicatrices que dejó, cicatrices de pérdida de cultura, comunidad y soberanía. El rastro de lágrimas se erige como una preocupante ilustración de la marginación, deshumanización y desposesión a las que se enfrentaron los pueblos indígenas tras el aumento de los asentamientos euroamericanos. Incluso hoy en día, las tribus nativas americanas soportan el peso de esta tragedia, sirviendo como conmovedor recordatorio de las injusticias que soportaron. Y ahí lo tiene, un vistazo a algunas inquietantes páginas de la historia. La Roca Judacuya. Si eres del condado de Jackson, en Carolina del Norte, quizá ya conozcas la roca de color Judacuya. Esta enorme roca de esteatita es conocida por las numerosas inscripciones que contiene. Se cree que estas tallas cubiertas de símbolos misteriosos, patrones geométricos y figuras, tienen más de 2000 años y se cree que son obra del pueblo cherokee. Pero aparte de las inscripciones que contiene, también es conocido por la leyenda a la que está asociado. Según la leyenda cherokee, Judacuya era un poderoso gigante que gobernaba las montañas. Se dice que los grabados de la roca son las marcas de su mano inclinada de 7 figuras, más que inscripciones ordinarias. Quizá por eso aún no se sabe con certeza si fueron creadas por los antiguos pobladores de la zona o por la erosión natural. Es más, también existe la posibilidad de que estas inscripciones fueran falsas. Para el pueblo cherokee, la roca Judacuya seguiría siendo para siempre un símbolo cultural. Sin embargo, para los investigadores y arqueólogos,
Este laboratorio les plantea un confuso rompecabezas. Hoy en día, se puede visitar la roca Judacuya y ver este increíble pedazo de historia. ¿Qué crees que significan los símbolos? ¿Son solo expresiones artísticas? ¿O podrían estar contándonos historias mucho más profundas y significativas? Déjanos tu opinión en los comentarios. La medicina de las momias. Hemos avanzado mucho en la comprensión de la biología humana y, por consiguiente, en el campo de la medicina. Si miramos atrás en la historia, encontraremos las formas más extravagantes e ilógicas de curar el cuerpo humano. Una de las más sorprendentes es utilizar los cuerpos de los difuntos. Sí, ha oído bien. No solo cuerpos normales, sino momias. Esto ocurrió en pleno Renacimiento. En aquella época, Europa tenía una peculiar obsesión con las momias, que se molían hasta convertirlas en polvo. Este polvo era una panacea para la gente de la época, una cura para una plétora de dolencias. Se creía que esta medicina momificada lo curaba todo, desde dolores de cabeza hasta úlceras de estómago. Como es lógico, la momia era muy codiciada y, como se puede imaginar, bastante cara. Ahora bien, ¿de dónde sacaban esas momias? Al principio, se importaban momias egipcias auténticas. Sí, auténticas momias del antiguo Egipto acababan en las farmacias europeas, molidas en polvo. Pero como la demanda se disparó, los suministros disminuyeron. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a hacer sus propias momias. Criminales, sirvientes o incluso cuerpos donados fueron momificados específicamente para uso medicinal. Algunos incluso se obtenían por medios menos sabrosos. Pero, ¿existe alguna base para el uso de momias? Por desgracia, toda esta práctica se basaba en un gran malentendido. Verá, los europeos tomaron la idea de las momias medicinales de los árabes, que sí habían utilizado el betún, que es una especie de base asfáltica que se encuentra de forma natural en Oriente Próximo, con fines medicinales. Los europeos pensaron que el aspecto negro de las momias egipcias se debía al betún, sin darse cuenta de que en realidad era el resultado del proceso de embalsamamiento. Así que llegaron a la conclusión de que las propias momias debían poseer propiedades curativas. Por eso, en los siglos XVI y XVII, la momia hizo furor en Europa. Se utilizaba en tinturas, ungüentos e incluso se comía directamente. Sin embargo, con la llegada de la Ilustración y una mejor comprensión de la medicina y la ciencia, el uso de las momias en medicina cayó en desuso. Además, la idea empezó a parecer bárbara. Por suerte, no encontrarás polvo de momia en la lista de ingredientes de tu aspirina. Los libros originales encuadernados en piel. Encontrar libros con sus encuadernaciones de cuero originales hoy en día puede ser todo un reto. La mayoría de las veces, lo que se encuentra etiquetado como encuadernado en piel es en realidad sintético. Sin embargo, existen libros encuadernados en cuero auténtico, y el cuero utilizado en el pasado era realmente único, sino un poco convencional. Érase una vez, el cuero utilizado para forrar libros e incluso zapatos procedía de personas reales. Sí, lo ha oído bien. Esta práctica, denominada bibliopogía antropodérmica, consiste en utilizar piel humana para crear cubiertas de libros. Estos encuadernadores poco convencionales llevaron el término original a un nuevo nivel. El proceso de hacer una cubierta de libro con piel humana no era demasiado diferente del de utilizar cuero tradicional. La única distinción era la fuente. En lugar de optar por pieles de animales como las vacas, estos escritores eligieron la piel humana. Supuestamente, la piel utilizada procedía a menudo de los cuerpos de criminales y presos ejecutados. Después de todo, ya no necesitaban su piel, así que, ¿por qué no reutilizarla para la cubierta de un libro? Aunque el número de libros impresos sobre piel humana que aún se imprimen es bastante bajo, imagine por un momento cuántos pudo haber. Considere la reacción de los individuos en la otra vida si descubren que sus cuerpos han sido reutilizados como envoltorios de libros. Es un capítulo extraño pero intrigante en la historia de la encuadernación, que añade una capa completamente nueva a la idea de que la literatura forma parte de la vida humana, tanto en contenido como en forma. Lineal A. ¿Estás interesado en decodificar y descifrar? Si es así, quizá por fin sea usted la persona que descifre el confuso código de la línea A. La línea A
Es una escritura utilizada hace más de 3.500 años por los minoicos, la primera civilización conocida de Europa, que floreció en la isla de Creta durante la Edad de Bronce. Esta escritura está formada por cientos de símbolos, cada uno de los cuales representa una sílaba o una palabra, algo así como un cruce entre el japonés moderno y los antiguos jeroglíficos egipcios. Dicho esto, es fácil imaginar lo confusa que resulta. Por eso, a diferencia de su sucesor, el lineal B, que ya fue descifrado en la década de 1950, el lineal A sigue sin resolverse a día de hoy. Hace más de un siglo que descubrimos esta forma de escritura, pero seguimos sin saber cómo leerla o descifrarla. La línea B era una escritura monumental que había que descifrar por sí sola. Pero la lineal A está en un nivel completamente nuevo porque no parece ser como ningún otro lenguaje. Lineal B fue descifrado porque era una escritura similar al griego. Tampoco sabemos qué lengua hablaban los minoicos, así que no sabemos nada al respecto. Hasta ahora, los expertos han hallado inscripciones en escritura lineal en artefactos muy diversos, como tablillas de arcilla, vasijas y sellos. Esto significa que la escritura se reservaba para fines económicos y administrativos, lo que podría ser otra de las razones por las que hay tan poca información o rastro sobre esta escritura. Algunos estudiosos sugieren que la lengua minoica podría estar relacionada con antiguas lenguas anatolias o incluso con la civilización etrusca de Italia. Otros piensan que podría ser única, sin relación con ningún grupo lingüístico conocido. Parece que hasta que no descubramos más artefactos o escrituras relacionadas con la lineal A, la escritura seguirá sin descifrarse. Don Pedro. Pedro I de Portugal también es conocido como Pedro el Cruel o Pedro el Justo, según a quien se pregunte. Aunque se le consideraba un miembro de la realeza, tuvo un romance con la dama de compañía de su esposa. Su amante se llamaba Inés de Castro. La aventura de Pedro e Inés no era un secreto y provocó no solo habladurías, sino también malestar político. Inés pertenecía a la nobleza castellana y su creciente influencia sobre Pedro amenazaba el equilibrio de poder. Temiendo una alianza política con Castilla a través de Inés, el rey Afonso IV, padre de Pedro, decidió que era necesario tomar medidas drásticas. En 1355, con el pretexto de proteger la corona y el país, Afonso ordenó el asesinato de Inés de Castro. Pedro estaba destrozado. El amor de su vida había desaparecido a manos de su propio padre, pero el amor de Pedro por Inés era tan obstinado como apasionado. No podía dejar que su recuerdo se desvaneciera en las sombras de la historia. Fue entonces cuando hizo lo impensable. Se cuenta que, tras ascender al trono, Pedro declaró que Inés y él se habían casado en secreto y que, por tanto, ella era la legítima reina de Portugal. La cosa no acabó ahí. Al parecer, Pedro también hizo exhumar el cuerpo de Inés y lo colocó en un trono vestido como una reina. Se ordenó a la corte y a los nobles que rindieran homenaje a la nueva reina y besaran la mano del cadáver de la novia. Supongo que esta es una de las pocas cosas que la gente ha hecho por amor. La ciudad perdida de Roanoke. Roanoke fue el primer asentamiento inglés permanente en América del Norte. Al menos en un principio se pretendía que lo fuera. Sin embargo, algo extraño le ocurrió a esta gente que permanece inexplicado hasta el día de hoy. John White, el gobernador de la colonia, regresó a Inglaterra en busca de suministros poco después de establecer el asentamiento. Se suponía que su partida iba a ser corta. Tras retrasarse, regresó a Roanoke después de 3 largos años. Pero cuando White llegó a la tierra en 1590, se topó con algo extraño. No encontró gente en la isla. La colonia estaba desierta, los edificios desmantelados y no había señales de lucha o prisa. La única pista sobre el destino de los colonos era la palabra Croatoan, tallada en un poste de madera y un cuervo grabado en un árbol. Los Croatoan eran una tribu nativa americana que vivía en una isla cercana, lo que llevó a algunos a especular que los colonos podrían haber buscado refugio con ellos. Pero las búsquedas en la zona no dieron ninguna señal de los colonos ingleses. Habían desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí uno de los mayores misterios de la historia americana. El desastre de Chernóbil. El 26 de abril de 1986, Chernóbil, Ucrania, fue testigo del accidente nuclear más importante de la historia. Durante una prueba de seguridad nocturna que salió mal en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil,
una explosión y un incendio catapultaron una enorme cantidad de partículas radiactivas a la atmósfera, alcanzando Europa y el oeste de la URSS. Este trágico suceso tuvo su origen en un intento de corregir un descenso inesperado de la potencia del reactor, lo que provocó una reacción incontrolable. Las explosiones de vapor y los incendios subsiguientes liberaron isótopos radiactivos, provocando una contaminación generalizada. Aunque 2 trabajadores de la fábrica perdieron la vida inmediatamente, las repercusiones a largo plazo fueron de gran alcance. Después, miles de miembros del personal de emergencia sufrieron problemas de salud debido a la exposición a altos niveles de radiación. El cáncer y otros problemas de salud se hicieron cada vez más frecuentes entre la población general. Las deficientes medidas de seguridad, la desinformación y los retrasos en la respuesta a la catástrofe agravaron la situación. Los esfuerzos de evacuación desplazaron a cientos de miles de personas, dejando ciudades fantasma. Después, las repercusiones medioambientales, sociales y políticas de la catástrofe de Chernóbil persisten. Gran parte de la región circundante sigue siendo inhabitable, lo que ha provocado una reevaluación mundial de las normas de seguridad nuclear. El incidente subrayó la importancia de las estrictas medidas de seguridad en la industria nuclear. Los juicios de las brujas de Salem. Los juicios a las brujas de Salem, un oscuro capítulo de la historia estadounidense, se desarrollaron en la comunidad puritana de Salem, Massachusetts, en 1692, con el resultado de la ejecución de 20 personas, 14 de ellas mujeres, y el encarcelamiento de muchas otras. Los juicios se desencadenaron por los extraños comportamientos mostrados por un grupo de chicas jóvenes, que incluían convulsiones y arrebatos inexplicables. Un médico local declaró que las niñas estaban bajo un hechizo de brujas, lo que desató una oleada de miedo, desconfianza y terror en todo el pueblo. Las acusaciones de brujería se extendieron rápidamente, a menudo derivadas de conflictos personales más que de pruebas genuinas. Los juicios se caracterizaron por pruebas débiles y arbitrarias, aceptándose testimonios espectrales que afirmaban haber visto al espectro de la acusada practicando la brujería. A pesar de su falta de credibilidad, conflictos culturales de mayor envergadura, como las dificultades económicas, la incertidumbre política y el temor a las invasiones de los nativos americanos, alimentaron la histeria durante los juicios. Los temores irracionales condujeron a admisiones coaccionadas y al pánico generalizado. Mientras algunos mantenían su inocencia, otros confesaban la brujería para salvarse. El pandemonium cesó abruptamente en octubre de 1692, cuando el gobernador William Phips detuvo los juicios, debido a la preocupación por el aumento de los encarcelamientos y su impacto en el pueblo. Las pruebas espectrales se consideraron inadmisibles, lo que condujo a la liberación de varios detenidos. Los juicios a las brujas de Salem dejaron una huella indeleble en la cultura estadounidense, simbolizando el terror, la irracionalidad y la injusticia. Sirven como cuento con moraleja sobre los peligros de la histeria colectiva, la importancia del debido proceso y la necesidad de procedimientos legales justos e imparciales. A pesar de los posteriores reconocimientos del error y de las indemnizaciones a las familias de las víctimas, la tragedia de Salem sigue siendo un inquietante recordatorio de las devastadoras consecuencias que pueden desencadenar la ignorancia y el miedo. Ataúdes en miniatura. En 1836, un grupo de muchachos estaba cazando conejos en las laderas de Arthur Seat, en Edimburgo, cuando tropezaron con algo espeluznante. 17 ataúdes en miniatura. Estos pequeños y espeluznantes ataúdes fueron descubiertos en las profundidades de una pequeña cueva que se ocultaba tras unas losas de pizarra. Desconcertados, decidieron informar a los adultos de su extraño descubrimiento. Ni que decir tiene que incluso los ancianos se quedaron perplejos ante lo que encontraron. Aparte de la inquietante apariencia de los pequeños ataúdes de madera, cada uno de ellos contenía muñecos igualmente inquietantes. Los niños afirmaron que, cuando los encontraron, cada ataúd estaba perfectamente colocado uno encima del otro. La mayoría apenas medía 95 milímetros de longitud. Todos eran de madera
y las figuras de su interior llevaban ropas a medida cosidas y pegadas. En la actualidad solo se conservan 8 de estos ataúdes, expuestos en el Museo Nacional de Escocia. ¿Qué podrían ser estos ataúdes? ¿Herramientas para un hechizo satánico? ¿Un amuleto supersticioso? Los juguetes que han permanecido olvidados hasta nuestros días no estaban del todo seguros. Algunos creen que los ataúdes y las figuras estaban destinados a honrar a personas que han perecido en una tierra lejana, personas a las que se les ha arrebatado la vida de forma inesperada, que era imposible intercalar de vuelta a Edimburgo. Otros, sin embargo, creen que la verdadera historia detrás de estos muñecos es algo más siniestra. En 1906 se publicó una extraña historia sobre los Coppins. La historia cuenta que una señora residente en Edimburgo tenía un padre al que bien llaman John, recibía a menudo la visita de un, y cito, hombre chiflado. En una ocasión, ella afirmó que este hombre le mostró a su padre un dibujo en el que aparecían 3 pequeños ataúdes con las fechas 1830, 718, 38 y 1840. Al principio lo descartaron como una tontería, hasta que empezaron a morir personas conocidas de su padre. En los años siguientes a los escritos del loco, era casi como si hubiera predicho sus muertes, o tal vez, incluso las hubiera causado. En 1837, un pariente cercano de Jones murió. Al año siguiente murió su primo. Y finalmente, en 1840, murió su hermano. Angustiado, John ahuyentó al hombre cuando volvió a visitarlo. Muchos creen que este hombre fue quien creó estas figuras. Si se trata de un simple cuento o no, dejaré que sea usted quien juzgue. El ketchup como medicina. Tomate. Ketchup es hoy uno de los principales condimentos del mundo. Pero no era por eso por lo que era conocido en la historia. Es difícil de creer, pero el ketchup de tomate se vendía como medicamento en la década de 1830. Fue introducido por primera vez por Archibald Miles, a través del Dr. Miles extracto compuesto de tomate. Afirmó que este ingrediente no es algo que se limite a cocinar. Al contrario, pretende ser una cura para dolencias como la indigestión, la ictericia y el reumatismo. El concepto de vender ketchup como remedio para la salud se disparó, y pronto otros fabricantes se subieron al carro, inventando sus propias versiones de ketchup medicinal. Afirmaban que estos tónicos podían curarlo todo, desde la calvicie hasta el pie de atleta. Sí, antaño alguien se untaba ketchup en la cabeza con la esperanza de que le creciera pelo. Sin embargo, científicamente hablando, los tomates tienen muchos beneficios como ingrediente. Los tomates tienen vitamina A y C, y también contienen licopeno, un antioxidante relacionado con muchos beneficios para la salud. Sin embargo, el ketchup medicinal de los años 1800 distaba mucho de ser un remedio científicamente probado. Las afirmaciones se basaban principalmente en pruebas anecdóticas. Dicho esto, el placebo y la exageración eran habituales. A medida que avanzaba el siglo XIX, la Ley de Alimentos Puros de 1906 trajo consigo una oleada de normativas que depuraron las alegaciones de los productores de alimentos y medicamentos. Esto marcó el final de la breve etapa del ketchup como cura milagrosa, relegándolo a su legítimo lugar como condimento amado. Juicios de brujas de Salem. En el pasado, en los juicios por brujería de Salem, si eras sarcástico te podían acusar de brujo. Pero eso no era todo. Si dabas un fuerte portazo en la puerta de la iglesia, también te acusaban de bruja, ya que la gente creía que dar un portazo significaba que estabas cerrando la puerta con la mano firme del diablo. Si levantabas algo pesado y lo conseguías, también te acusaban de hacer magia negra para obtener más poder. Ahora bien, los niños también tenían una gran imaginación. Así que si tu hijo decía que eras un brujo, estabas perdido. Y si de alguna manera echabas mal de ojo a tu enemigo, también te acusaban de brujería. Si discutías con alguien y luego acababa mal, te consideraban una bruja. Estas eran solo algunas de las cosas ordinarias por las que te podían acusar de bruja. En el momento álgido de los juicios por brujería, corría el año 1692, y el lugar era el asentamiento puritano de Salem. Los puritanos eran un grupo de estrictas creencias religiosas y una sociedad en la que lo sobrenatural formaba parte de la vida cotidiana. La gente veía a las brujas como entidades reales y peligrosas. Los juicios comenzaron con un grupo de chicas jóvenes que afirmaban ser pellizcadas, mordidas y atormentadas por fuerzas invisibles.
Las niñas acusaron a varias mujeres de la localidad de embrujarlas, y el fuego de acusaciones empezó a extenderse. Las primeras acusadas fueron Sarah Good, Sarah Osborne y una mujer llamada Tituba. Imagínese ser condenado porque alguien dijo que vio a su doble fantasmal portándose mal. Suena absurdo, pero eso es exactamente lo que sucedió. Más de 200 personas fueron acusadas, 19 fueron ahorcadas, una murió aplastada bajo pesadas piedras y varias más murieron en la cárcel, todos víctimas del miedo, la superstición y un sistema judicial que hoy parece cualquier cosa menos justo. A día de hoy, esta sigue siendo una de las partes más dolorosas y oscuras de la historia. Puede que el vídeo haya terminado, pero mantengamos el debate en los comentarios de abajo. La esclavitud de los africanos durante la trata transatlántica de esclavos. La trata transatlántica de esclavos, que abarcó los siglos XVI al XIX, constituye uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Las naciones europeas tomaron cautivos por la fuerza a millones de africanos, transportándolos y vendiéndolos como esclavos. Impulsados por la demanda de mano de obra en las colonias americanas, los africanos esclavizados trabajaron en condiciones brutales en las plantaciones de algodón, azúcar y tabaco. El angustioso paso intermedio, el viaje a las Américas, estuvo marcado por los barcos hacinados, los abusos físicos, las enfermedades y el hambre. De un total estimado de 12 millones de africanos transportados a través del Atlántico, cerca de 1.8 millones perecieron. Las repercusiones de la desigualdad racial de esta época perduran, fomentando el malestar social y la explotación económica en las naciones africanas. Las cicatrices dejadas por la trata transatlántica de esclavos siguen afectando a las personas de ascendencia africana en todo el mundo y tensando la relación entre África y Occidente. Es un crudo recordatorio de la crueldad y la deshumanización que la gente puede infligir para obtener beneficios económicos. La lucha por abolir la esclavitud fue un esfuerzo arduo y prolongado en el que participaron legisladores, abolicionistas y antiguos esclavos. Hoy en día, el legado de la esclavitud suscita continuos debates, autorreflexiones y llamamientos a un esfuerzo sostenido en favor de la justicia social y la pacificación. La trata transatlántica de esclavos subraya la importancia de reconocer las injusticias históricas y de trabajar colectivamente por un futuro más equitativo. Enjuagues bucales romanos. En la antigua Roma, la gente llegaba a extremos extraños para mantener sus dientes blancos. Sin dentífrico ni blanqueadores modernos, recurrían a una orina inusual. Sí, ha oído bien. Utilizaban la orina como enjuague bucal y sorprendentemente funcionaba. La orina contiene amoníaco, que tiene propiedades blanqueadoras de los dientes. Ahora bien, antes de que se acobarde demasiado, es esencial tener en cuenta que esto no es una recomendación para hoy en día. Dar vueltas a la orina en la boca no suena agradable y hay preocupaciones obvias sobre la higiene. Pero bueno, en el mundo de las prácticas antiguas, esta sorprendentemente tenía algo de mérito. Hace que uno se pregunte cómo se las apañaba la gente con técnicas tan peculiares en aquellos tiempos. Misterio del disco de Phaistos. En 1908, unos arqueólogos que excavaban en el Palacio Minoico de Phaistos, en la isla de Creta, descubrieron un disco de arcilla de unos 16 centímetros de diámetro, con ambas caras cubiertas por una espiral de símbolos estampados. Los arqueólogos creen que data del año 1700 a.C., lo que lo sitúa en plena edad del bronce. El disco contiene 200.000 fichas con 45 símbolos únicos, que incluyen figuras humanas, animales, plantas y formas geométricas. Los arqueólogos creen que los símbolos del disco de Phaistos son una forma de escritura, posiblemente un primer intento de imprimir texto, ya que cada símbolo se estampaba en la arcilla con sellos intercambiables previamente fabricados. Esto convierte al disco de Phaistos en uno de los primeros ejemplos conocidos de tecnología de impresión tipográfica móvil, anterior en más de 3.000 años a la imprenta de Gutenberg. Sin embargo, no tenemos ni idea del mensaje o símbolo estampado en el disco Phaistos. A pesar de numerosos intentos, nadie ha descifrado definitivamente el código. Las teorías sobre el contenido del disco van desde que es un texto religioso, un calendario, un juego o incluso un antiguo dispositivo para contar historias.
Algunos creen que el disco cuenta la historia de una diosa embarazada. Se cree que esta diosa es Astardi, la diosa del amor. Sin embargo, la historia sigue siendo un misterio. Los símbolos, el significado y el mensaje general del disco siguen siendo un misterio. Algunos estudiosos incluso sugieren que podría tratarse de un engaño, pero la mayoría cree que es auténtico y quizá un documento único que no guarda relación con otros sistemas de escritura conocidos. Lo que ha hecho más extraño al disco de Phaistos es el hecho de que nunca se haya encontrado otro objeto con inscripciones similares. Esta singularidad ha hecho que el desciframiento sea especialmente difícil, ya que no hay contexto ni comparación en los que basarse. Helados para la Armada. ¿Qué te motivaría a luchar por tu país durante una gran guerra? El dinero, gloria, patriotismo puro. Esa podría ser una razón suficiente para algunos, pero para otros, lo que querían era bastante simple. Helado. Sí, has oído bien. Para los Estados Unidos, mantener la moral era tan crucial como asegurar la victoria en la batalla. Y para remediarlo, los altos mandos pensaron en una solución inteligente. La Marina estadounidense utilizó helados para levantar el ánimo de todos. Se tomaron medidas extraordinarias para proporcionar helado a los soldados en alta mar. Se dice que la Marina compró una cantidad asombrosa de leche en polvo durante la guerra, principalmente para hacer helado para las tropas. Después, crearon barcazas reconvertidas en barcos destinados exclusivamente a la fabricación de helados. Uno de los más famosos fue el USS Lexington, que tenía su propia planta de helados capaz de producir suficiente helado para servir más de 5,000 raciones diarias. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero eso no es todo. La dedicación a proporcionar helado a los marineros era tan intensa que incluso se informó de la conversión de un portaaviones en una heladería flotante capaz de producir más de 10 galones de helado cada 7 minutos. Ser enterrado vivo en el siglo XVIII. He aquí otra práctica extraña que la gente hacía en Europa. Aparte de una mala comprensión de la salud y la medicina, la gente también tenía dificultades para distinguir a los vivos de los muertos. Parece lo más fácil, pero en aquella época los médicos carecían de los conocimientos necesarios para juzgar si una persona vivía bien o no. Al fin y al cabo, hay varias afecciones que dificultan la distinción. La falta de equipos médicos sofisticados hacía que los comas, la catalepsia y otras afecciones pudieran imitar de cerca la muerte. Para combatir esto, se creó un nuevo invento, los ataúdes de seguridad. Aunque visto en América, este invento se observó más en toda Europa. La idea era simple. Si alguien se encontraba despierto en un ataúd, podía tocar la campana o izar una bandera para alertar a los guardias de seguridad del cementerio. Estos dispositivos se convirtieron en símbolos del miedo colectivo a un entierro prematuro, y las patentes de nuevos diseños se presentaron hasta bien entrado el siglo XIX. De hecho, los ataúdes de seguridad tenían su propio mercado. Sin embargo, la gente utilizaba algo más que ataúdes de seguridad. Algunos insistían en esperar a ver signos de descomposición antes del entierro, para asegurarse de que la persona estaba realmente muerta. Otros exigían que se les perforara el corazón o se mutilara el cuerpo de algún modo antes del entierro, para estar seguros. Sin embargo, con el avance de la medicina y la ciencia, estos inventos morbosos quedaron obsoletos. La muñeca parlante de Thomas Edison. Thomas Edison, uno de los inventores más célebres de la historia, es famoso por sus contribuciones a la grabación de sonido, la comunicación de masas y la electricidad. Los inventos de Edison han dejado una huella indeleble, desde las películas cinematográficas hasta la grabadora de votos por electrógrafo. Sin embargo, las perspectivas recientes sobre Edison revelan una narrativa más matizada, que sugiere que no solo lideró la invención, sino que también se atribuyó el mérito del trabajo de otros, incluso apropiándose de las creaciones de Nikola Tesla. A pesar de los éxitos de Edison, él, como cualquier inventor, se enfrentó a reveses, incluidos algunos fracasos empresariales. Entre sus creaciones, la muñeca fonográfica es la más espeluznante de su colección. Producido en 1890 por la Edison Phonograph Toy Manufacturing Company, este juguete de 22 pulgadas contaba con un fonógrafo desmontable que reproducía canciones infantiles como Jack y Jill, Mary Had a Little Lamb y Hickory Dickory Dock. Para activar el canto de la muñeca, había que girar una manivela situada en su espalda. Aunque parecía revolucionario,
El muñeco fonógrafo se convirtió en un fracaso comercial. A la gente le resultaba molesta la manivela, y muchos niños consideraban las muñecas y su canto algo inquietante. Además, los discos de cera se desgastaban rápidamente, lo que restaba atractivo a las muñecas. A pesar de su carácter innovador, estas muñecas desaparecieron de las estanterías al cabo de solo 6 semanas. Hoy sirven más como curiosidades históricas que como juguetes populares. Ya fuera por la manivela o por las voces extrañas, estas muñecas no acabaron de calar entre los consumidores. Número 2. El faraón Pepe II y las moscas. Imagine llevar las riendas de uno de los imperios más poderosos de la historia, el Imperio Egipcio. Ahora bien, el faraón Pepe II, que subió al trono a la tierna edad de 6 años durante la 6 dinastía del Reino Antiguo, gobernó durante un notable periodo de 64 AD a 94 AD, según la fuente. A pesar de un reinado relativamente pacífico, albergaba una peculiar aversión a las moscas y los insectos. Su fuerte aversión a las moscas no es sorprendente porque era esencialmente un niño en el trono. Lo que resulta curioso, sin embargo, es lo extraordinariamente lejos que llegó para evitar a estas molestas criaturas. Los registros históricos revelan que Pepe II tenía una solución única. Mantenía esclavos desnudos a su lado y los bañaba en miel de la cabeza a los pies. Este método poco convencional garantizaba que las moscas y los insectos se sintieran atraídos por los esclavos en lugar de por el propio faraón. ¿La consecuencia? Los desafortunados esclavos acabaron cubiertos de cicatrices, forúnculos y llagas, y algunos incluso contrajeron enfermedades mortales como la malaria y el cólera. Se trata de un enfoque bastante inusual para evitar los insectos. Huesos de oráculo. Hay muchos artefactos extraños y pequeñas baratijas que los arqueólogos han descubierto en el pasado. Uno de los más misteriosos, sin embargo, son los huesos de oráculo. Los huesos de oráculo son trozos de caparazón de tortuga o huesos de animales, normalmente de buey, que los antiguos chinos utilizaban para predecir el futuro. Aunque suene extraño, la adivinación es algo que practicaban los antiguos. Los huesos de oráculo se utilizaban hace 3000 años. Y el abanico de preguntas va desde el tiempo atmosférico hasta el parto, pasando por cualquier cosa. Utilizarlos es muy sencillo. Tras inscribir las piedras con la pregunta de búsqueda elegida, un adivino aplicaba calor intenso al hueso con una varilla de metal hasta que se agrietaba. Estas grietas se interpretaban como respuestas de sus antepasados o deidades. A día de hoy, sin embargo, sigue habiendo muchas preguntas sobre esta práctica. ¿Cómo surgieron los huesos de oráculo y qué otros usos tenían? Por suerte para nosotros, la antigua China dejó muchos registros escritos, así que con el tiempo podríamos saber más sobre estos huesos. La mujer que parió conejos. Hay historias en la historia que suenan demasiado extrañas para ser ciertas. Sin embargo, en el pasado ocurrieron todo tipo de cosas, y la historia de Mary Toft es una de las más extrañas. Mary Toft era una mujer de Godalming, Surrey, que vivió en 1726. Mary se hizo tristemente famosa por una extraña razón. Se decía que no paría recién nacidos humanos, sino conejos. La historia cuenta que, tras sufrir un aborto espontáneo, Mary empezó a tener partos peculiares. Los médicos locales se quedaron perplejos cuando descubrieron que María daba a luz conejos. La mujer incluso convenció a su propio médico de cabecera de que algo extraño le estaba ocurriendo. 2 individuos de la misma especie no pueden reproducir una cría de una especie diferente. Así funciona la biología. No pasó mucho tiempo antes de que otros médicos se percataran del extraño caso de Mary. John Howard, el cirujano local, pronto decidió investigar. Observó a Mary durante varias semanas, en las que siguió dando a luz partes de conejos. Howard, totalmente perplejo y convencido, hizo correr la voz sobre los milagrosos nacimientos de conejos a médicos más prominentes e incluso a la corte del rey. No pasó mucho tiempo antes de que toda Inglaterra se enterara de la noticia, desde médicos prominentes hasta el cirujano de la corte del rey Jorge I, Nathaniel Sain. Aunque los bulos y las afirmaciones exageradas eran habituales en la época, mucha gente se mostró bastante escéptica sobre la supuesta descendencia de conejos de Marys. Sin embargo, sorprendentemente,
el cirujano de la corte del rey George afirmó que el caso era auténtico. Esto cambió el curso de la vida de Mary, que fue llevada a Londres para ser observada más a fondo. Entonces, ¿cómo convenció Mary a muchas personas inteligentes de que estaba pariendo conejos? Resulta que Mary se introducía partes de conejo cuando nadie la veía para hacerlas nacer ante su desconcertado público. Su motivo sigue sin estar claro a día de hoy. Desesperación, atención, nunca se sabe. Tras varias idas y venidas, experimentos y exámenes, la treta terminó. Lo que Mary esperaba para llamar la atención y ganar dinero, la llevó a ser pinchada e investigada. Al final, confesó el engaño, convirtiendo su historia en una de las más extrañas de la historia. El experimento de la prisión de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford, orquestado por el psicólogo Philip Zimbardo en 1971, destaca como uno de los estudios más infames de la psicología. Su objetivo era profundizar en las repercusiones psicológicas del poder y la autoridad percibidos dentro de un entorno carcelario simulado. Sin embargo, lo que se desarrolló superó las previsiones de cualquiera. En este experimento que invita a la reflexión, a los participantes voluntarios se les asignaron arbitrariamente papeles de guardias o de prisioneros. Los guardias a los que se concedió autoridad sobre los presos recibieron instrucciones de mantener el orden. Casi de inmediato, tomó forma una dinámica inquietante. Los guardias mostraron un comportamiento abusivo, sometiendo a los prisioneros a humillaciones y degradaciones. En respuesta, los prisioneros se volvieron pasivos y angustiados, poniendo de relieve el profundo impacto de la dinámica de poder en el comportamiento humano. Previsto inicialmente para durar 2 semanas, el experimento se interrumpió abruptamente tras solo 6 días debido al alarmante desgaste psicológico que supuso para los participantes. La conducta de los guardias había evolucionado hacia el sadismo descarado, mientras que los prisioneros mostraban signos de estrés extremo y trauma emocional. El experimento de la prisión de Stanford se ha enfrentado a críticas por fallos éticos, en particular por la ausencia de intervención de los investigadores. A medida que la situación se agravaba, también han surgido preocupaciones metodológicas sobre la posible influencia de Zimbardo en el comportamiento de los participantes. Este estudio, aunque controvertido, sigue siendo una exploración convincente de la intrincada interacción entre la autoridad, el poder y la psicología humana. El portal al infierno. Enclavado en las antiguas ruinas de Hierápolis, hoy Pamukkale, en Turquía, es un lugar conocido como el Plutonio, en Hierápolis, o Puerta de Plutos. Se dice que este antiguo templo era un portal al inframundo en la mitología griega y romana, un lugar que era a la vez temido y venerado por los antiguos. Este yacimiento fue descubierto por primera vez en 2013 por un equipo dirigido por el arqueólogo italiano Francesco D'Andria, que descubrió los restos de un templo, una piscina y una serie de escalones sobre una cueva. Con el paso de los años, la reputación de este lugar se hizo más sombría. Aparte del mito y la tradición del pasadizo, las desapariciones también se asociaban a menudo con esta entrada. Se afirma que quienes se aventuran cerca de este lugar no regresan. Sin embargo, los científicos tienen una teoría que podría explicar la sombría reputación de este pasadizo. Se cree que el plutonio de Hierápolis emite gases tóxicos que en la antigüedad se consideraban el aliento del dios del inframundo Plutón. Estos vapores son tan letales que, incluso hoy en día, los pájaros que vuelan demasiado cerca de las ruinas pueden morir por los gases tóxicos. Los antiguos, plenamente conscientes de sus propiedades mortales, creían que el lugar era un pasaje al inframundo, custodiado por el mismísimo dios Plutón. Quizá por este motivo, muchos lugareños siguen evitando esta entrada, por temor a que se cobre sus vidas. Antiguas estatuas de león de piedra. Hacia mediados del siglo XIII a.C., Hattusa, en Anatolia, la actual Turquía, estaba dominada por los hititas. Estos pueblos eran un antiguo grupo de indoeuropeos que se trasladaron a Asia Menor y formaron un imperio en las ricas tierras. Aparte de su famosa habilidad para construir carros y fabricar y utilizar el hierro, parecen tener otro rasgo menos conocido: su extraña fascinación por los leones. Recientemente, los arqueólogos han empezado a ver estatuas de leones de piedra repartidas por toda Turquía.
Los leones han sido símbolos de poder y majestuosidad en numerosas culturas, y en la antigua Turquía no era diferente. Se cree que las estatuas de león de las que hablamos hoy datan de hace miles de años y que servían como guardianes. Se cree que estas estatuas montaban guardia en puertas o templos importantes, como protectores y símbolos del poder de los gobernantes. Sin embargo, los detalles de estas estatuas han desconcertado y fascinado a los expertos debido a lo bien hechas que estaban. Sacsayhuaman. En las afueras del norte de Cusco, Perú, se encuentra una ciudadela llamada Sacsayhuaman. Este lugar es la capital histórica del Imperio Inca. Situado a una altitud de 3.000 metros, este curioso lugar contiene algunas de las más desconcertantes obras en piedra dejadas por los incas. El lugar es famoso por sus enormes piedras, fuertemente entrelazadas, que crean una formidable muralla, algunas de las cuales llegan a pesar 200 toneladas. Sí, ha oído bien, 200 toneladas. Sin embargo, su peso no es lo único impresionante de estas piedras. Están tan bien encajadas y son tan exactas que ni siquiera un trozo de papel puede deslizarse entre ellas, y han resistido el paso del tiempo sin utilizar mortero. Arqueólogos e ingenieros siguen preguntándose cómo los incas consiguieron cortar y colocar con tanta precisión estas piedras gigantescas. Al observar estas piedras, casi parece como si cada una de ellas hubiera sido medida y cortada con precisión por maquinaria moderna. Hasta ahora, hay varias teorías que intentan explicar cómo se formaron. Algunos creen que los incas ablandaron la piedra, utilizando un misterioso líquido que aún no hemos descubierto. Este ablandador procedía de una pintura o de un espejo solar. Sea lo que sea, no estamos del todo seguros. El hecho de que la más pesada de estas piedras hubiera requerido cientos de hombres asombra a los científicos hasta el día de hoy. La Guerra de los Emúes. Apuesto a que la Gran Guerra de los Emúes es la guerra más extraña de la que jamás se haya oído hablar. Todo empezó en 1932, en la época en que Australia se vio azotada por la Gran Depresión. Por supuesto, los primeros afectados fueron los que se encontraban en el extremo inferior del triángulo social, entre ellos, los granjeros de Australia Occidental. Con la economía del país en ruinas, no podían permitirse llevar comida a sus mesas. Para colmo de males, una gran bandada de emús, el ave autóctona más grande de Australia, invadió las tierras de cultivo. Estas aves, que pueden medir hasta 1,80 metros y correr a 50 kilómetros por hora, empezaron a causar estragos en las cosechas, sobre todo de trigo, cuando menos podían permitírselo los granjeros. Los granjeros, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial, hicieron lo que cualquier grupo curtido en 1000 batallas consideraría lógico. Llamaron al ejército. Tras una cuidadosa deliberación, los militares llegaron a la conclusión de que tenían que hacer la guerra a los grandes pájaros. La operación fue dirigida por el comandante G.P. Woodward Meredith, de la 7ª Batería Pesada de la Real Artillería Australiana, con soldados armados con 10.000 cartuchos de munición. A pesar de la potencia de fuego de los militares, las aves demostraron ser extraordinariamente resistentes, por no hablar de escurridizas. Los soldados se dieron cuenta de que, incluso cuando lograban poner a los emús en su punto de mira, sus balas a menudo hacían poco daño, o las aves simplemente se dispersaban y se reagrupaban en otro lugar. A medida que esta guerra, entre comillas, se prolongaba, los soldados gastaban miles de cartuchos de munición, pero la población de emúes parecía permanecer intacta. La opinión pública cuestionó las operaciones, los gastos y la moralidad, lo que llevó a los militares a retirarse en diciembre. El gobierno abordó el problema con un sistema de recompensas que resultó más eficaz que la acción militar directa. Irónicamente, hoy en día el emú es el ave nacional de Australia. Las incubadoras de Martin Kunis. Las incubadoras son algo habitual en los hospitales de hoy en día, ya que desempeñan un papel crucial a la hora de dar a los bebés prematuros la oportunidad de una vida normal. El camino de estos dispositivos que salvan vidas hacia su uso generalizado no fue fácil, gracias a los esfuerzos decididos y algo controvertidos de Martin Cooney, un profesional médico estadounidense. Cooney tuvo el privilegio de aprender del Dr. Pierre Constant Boudin, reconocido como el pionero de la medicina neonatal moderna. Boudin introdujo una primera versión del concepto de incubadora en 1819-7.
pero su aceptación entre los médicos fue vacilante por varias razones. Algunos creían que los bebés prematuros estaban destinados a un destino sombrío. Al mismo tiempo, el coste de una sola incubadora ascendía a la asombrosa cifra de $75 de la época, equivalente a más de $1.5 millones en la actualidad. Sin inmutarse, impulsado por la experiencia personal de haber utilizado una incubadora para salvar a su hija nacida prematuramente, abogó por una adopción más amplia de esta tecnología que salva vidas. Reconociendo el interés del público por observar a los nacidos prematuramente con características únicas, montó espectáculos paralelos en Coney Island, exhibiendo bebés prematuros en lo que llamó criaderos o incubadoras. Cobrando a los visitantes por la experiencia, Coney recaudó fondos suficientes para mantener su operación, salvando finalmente más de 6.500 vidas. Aunque el planteamiento de Coney fue sin duda controvertido, es innegable que contribuyó a una mayor aceptación y uso de las incubadoras en los cuidados neonatales. La misteriosa Tierra de Punt. Aunque el antiguo Egipto es posiblemente la civilización antigua más renombrada e intrigante de la historia, también necesitó depender de otra nación o asentamiento en el pasado. Tras descifrar los jeroglíficos gracias a la piedra Rosetta, un misterioso reino ha sido observado por los arqueólogos y los antiguos registros egipcios. La Tierra de Punt. La Tierra de Punt ha sido mencionada en los registros de los antiguos egipcios durante más de 1000 años, sobre todo durante los periodos del Reino Medio y del Reino Nuevo. Se la conocía como la Tierra de los Dioses, un lugar de riquezas y recursos escasos. Los egipcios la describían como una región de incienso, oro, ébano, marfil y animales salvajes como leopardos y jirafas, muy apreciados en Egipto por su exotismo y valor. Curiosamente, a pesar de los extensos registros sobre la riqueza y extravagancia de esta tierra, su ubicación nunca fue documentada ni revelada. Los estudiosos han especulado con la posibilidad de que estuviera situada en algún lugar de la costa del Mar Rojo, posiblemente en lo que hoy es Eritrea, Etiopía, Somalia o incluso partes de Yemen. Sin embargo, ninguna de estas teorías se ha demostrado definitivamente. Fotografía muerta. En el siglo XIX, la fotografía era una tecnología emergente. A diferencia de hoy, que podemos hacer infinitas fotos digitales. En aquella época, cada fotografía era valiosa, y a menudo requería largos tiempos de exposición y equipos caros. Imagínese vivir en una época en la que la tasa de mortalidad, sobre todo infantil, era increíblemente alta. Las familias no solían tener recuerdos o registros visuales de sus seres queridos. Aquí es donde entra en escena la fotografía post-mortem. Literalmente, la fotografía post-mortem era una práctica popular en la época victoriana, especialmente en Europa y América. Puede que ahora nos suene morboso, pero para la gente de entonces estas fotografías eran un preciado recuerdo de los que habían perdido. Estas fotografías se tomaban con sumo cuidado para retratar al difunto como si simplemente estuviera dormido, a menudo rodeado de flores o de sus posesiones favoritas. Las familias vestían a sus seres queridos con sus mejores ropas y a veces incluso pintaban ojos en la foto para dar la ilusión de que estaban despiertos. En el caso de los niños, se les fotografiaba en brazos de sus madres o rodeados de sus juguetes. Irónicamente, a medida que la fotografía se hizo más accesible y la tasa de mortalidad disminuyó, la práctica de la fotografía post-mortem empezó a desaparecer. Lo que antes era una parte común y aceptada del duelo, poco a poco pasó a considerarse inquietante o morboso. La morbosa historia de las dentaduras postizas. Ponerse dentaduras postizas puede parecer una solución sencilla para problemas dentales como la falta de dientes o de tejidos bucales. Al fin y al cabo, estos artículos son fáciles de conseguir mire donde mire. Sin embargo, no mucha gente conoce la intrigante historia que hay detrás de las dentaduras postizas. Es una historia bastante inquietante. Hoy en día, se utilizan materiales como la porcelana y la resina compuesta para elaborar las dentaduras postizas. Pero allá por finales de 1800 y principios de 1900, estos recursos no eran tan accesibles.
La pérdida de dientes era frecuente debido a procedimientos de blanqueamiento dental poco seguros, dietas ricas en azúcar y una falta general de concienciación sobre la salud dental. La gente perdía dientes con más frecuencia y necesitaba reemplazos. Era el momento de explorar soluciones poco convencionales. El remedio era sencillo para los individuos adinerados de aquella época: implantar dientes de personas fallecidas. Al fin y al cabo, esos individuos ya no necesitaban sus dientes. Esta práctica se conoció como dientes de Waterloo, en referencia a los dientes extraídos a las tropas caídas en los campos de batalla de Waterloo. Cabe destacar que algunos individuos adinerados también obtenían dientes directamente de los menos afortunados. Los individuos empobrecidos estaban más que dispuestos a desprenderse de sus dientes a cambio de dinero rápido, creando una situación en la que todos salían ganando. Además de dientes humanos, las dentaduras se fabricaban con materiales como madera, marfil e incluso dientes de animales. Ninguna de estas opciones parece una elección acertada en retrospectiva. Afortunadamente, hemos recorrido un largo camino desde aquellas prácticas poco convencionales, y las prótesis dentales modernas ofrecen soluciones más cómodas y estéticamente agradables para los problemas dentales. El verde mortal. En el siglo XIX, este color destacaba por las razones equivocadas. Se trata del verde Scheele, llamado así por el químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que lo descubrió en 1775. Más tarde, también se desarrolló una variación conocida como verde esmeralda. Estos verdes se utilizaban en todas partes, desde papeles pintados hasta vestidos y juguetes infantiles. Imagínense habitaciones enteras y vestidos empapados de este verde exuberante y vivo, epítome del estilo y la opulencia. Pero había un truco, uno tóxico. Este tinte adquiría su color gracias al arsénico, que, como sabrá, es un veneno muy conocido. Resulta que el proceso de producción del verde Scheele implicaba arsénico, y mucho. Los victorianos no desconocían por completo las propiedades mortales del arsénico, pero subestimaban enormemente sus riesgos, sobre todo cuando se trataba de algo tan aparentemente inofensivo como el color. No fue hasta el cambio de siglo, con el avance de la química y la salud pública, que se eliminaron los verdes de arsénico en favor de tintes más seguros. De hecho, a día de hoy, varios objetos de la época victoriana siguen conteniendo esta sustancia química tóxica y coleccionistas de todo el mundo intentan conseguirlos. Pero esta vez, se manipulan de forma segura. La vida de Marie Curie. Marie Curie, un nombre que seguramente a todos nos resulte familiar. Nacida como Maria Sklodowska-Curie en Varsovia, Polonia, en 1876, Marie Curie fue una científica galardonada con el Nobel en 2 ocasiones. Por sus contribuciones tanto en física como en química, Marie Curie, junto con su marido Pierre Curie, descubrió el polonio, que lleva el nombre de su país, Polonia, y el radio. Ambos son elementos que cambiaron la forma de entender la estructura atómica y la radiactividad. Sin embargo, su pasión también la llevó a la muerte. Marie tenía un compromiso inquebrantable con su investigación, que tuvo un coste. El mismo elemento que nombró y descubrió acortó su vida al exponerse sin saberlo a la radiación. Murió en 1934, a los 66 años, tras desarrollar una anemia plástica. Aún así, su trabajo sentó las bases para el desarrollo de los rayos X, los tratamientos contra el cáncer y la energía nuclear. Sin embargo, Marie Curie no fue la única mujer cuya vida dio un giro oscuro a causa del radio. Libros con piel humana. ¿Sabía que existen libros encuadernados con piel humana? Sí, has oído bien. Sin embargo, es extremadamente raro, y solo existe un puñado. Uno de los ejemplos más famosos es el libro de anatomía, encuadernado con la piel de William Burke, la mitad del famoso dúo Burke y Hare, condenado por acabar con la vida de 16 personas en el siglo XIX para vender sus cuerpos con fines de investigación médica. Tras ser apresado, su piel se utilizó para encuadernar un libro sobre las mismas clases de anatomía en las que se habían basado sus crímenes. Da miedo, ¿no crees? La muerte de Qin Shi Huang. China, una nación impregnada de historia, ha recorrido un camino único que abarca siglos. El debate en torno a China es tan diverso como su rico tapiz, abarcando sus ejércitos, conflictos, avances tecnológicos, aportaciones filosóficas y el intrincado tapiz de su gobierno. Sin embargo, hubo un tiempo en que China
no era la nación unificada que conocemos hoy. En su lugar, era un conjunto de estados en guerra, cada uno estableciendo su dinastía, hasta que surgió una figura transformadora, el primer emperador chino. Este notable líder desempeñó un papel fundamental en la unificación de China, dejando una huella indeleble en su historia, aunque a menudo se le celebra por este monumental logro y por la creación del renombrado ejército de terracota. Su búsqueda de la inmortalidad añade una capa fascinante a su historia. A pesar de sus numerosos logros, el emperador albergaba el deseo de vivir para siempre. La búsqueda de la vida eterna por parte del emperador queda patente en las cartas históricas descubiertas en las que ordenaba a los gobernadores regionales que exploraran métodos para prolongar su vida. En un mundo en el que la fuente de la juventud se buscaba como un tesoro mítico, la búsqueda del emperador no era única. Su desesperado intento de asegurarse la inmortalidad dio un oscuro giro cuando, ante los infructuosos intentos, recurrió al consumo de diversas mezclas, una de las cuales incluía la sustancia altamente tóxica mercurio. En los anales de la historia se creía que el mercurio poseía propiedades curativas, un concepto erróneo que resultó fatal para el emperador. A pesar de sus logros y su influencia, su vida se vio truncada a los 39 años debido a los peligrosos efectos del mercurio. Esto le lleva a reflexionar sobre lo que podría haber ocurrido si hubiera aceptado la naturaleza finita de la vida libre del miedo constante a la mortalidad. La historia del primer emperador chino constituye un capítulo cautivador en la narración de la historia de China. Un relato sobre la ambición, la unidad y la inquebrantable búsqueda humana de la inmortalidad, incluso ante decisiones difíciles. Atadura de pies. Sumerjámonos en un tema un tanto inquietante: los extremos a los que ha llegado la gente en la búsqueda de la belleza. A lo largo de la historia, ya sea antigua o moderna, la búsqueda de una apariencia ideal ha llevado a prácticas extrañas. Tomemos el atado de pies, por ejemplo, una antigua tradición china en la que las jóvenes o las mujeres se ataban los pies con zapatos especiales para alterar su forma y, a su vez, realzar su belleza general. En el pasado, esta práctica de atar los pies se consideraba un símbolo de prestigio y belleza, pero las mujeres que se sometían a ella conocían demasiado bien su lado más oscuro. Más allá del dolor que soportaban durante el procedimiento, estas mujeres a menudo se enfrentaban a problemas de por vida como resultado. Aún más inquietante es que esta práctica persistió durante siglos y solo terminó en el siglo XX. Sorprendentemente, algunas mujeres que aún viven experimentaron el peaje físico de la atadura de pies. Es un crudo recordatorio de los extremos a los que la gente estaba dispuesta a llegar, los estándares de belleza de la sociedad y el impacto duradero que estas prácticas tuvieron en la vida de los individuos.